Hola, buenas noches compañeros y profesores, yo soy Fátima Zabaleta y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de hepatitis autoinmune. Quiero comenzar con un caso clínico en el cual se menciona que es una mujer de 55 años que inicia con un cuadro clínico de ictericia y también debilidad general. Esta paciente fue diagnosticada inicialmente con hepatitis aguda. Estuvo en hospitalización pero presentó mejoría y se dio de alta. Así que después de esto, unos días después, se documentó nuevamente elevación de enzimas hepáticas acompañadas con niveles elevados de inmunoglobulina G y anticuerpos antinucleares positivos, lo que hizo sospechar a los médicos de una etiología autoinmune, así que decidieron realizar una biopsia hepática. En el estudio histopatológico se reportó infiltrado inflamatorio portal con predominio de células plasmáticas. Esto es muy importante de recordar, así como hepatitis de interfase, de igual manera es importante recordar, con afectación de la placa limitante. Estos son hallazgos característicos de hepatitis autoinmune. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, muy bien. Primero, ¿qué va a ser la hepatitis autoinmune? La hepatitis autoinmune es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por la presencia de autoanticuerpos, también de elevación de inmunoglobulina G y hallazgos histopatológicos que les mencioné, como es el infiltrado linfoplasmocitario o la hepatitis de interfase o estas células plasmáticas. Esta enfermedad predomina en mujeres en el 78% y también se ha documentado que en ciertas poblaciones tienen alelos específicos en los cuales se va a presentar más esta enfermedad. Ok, entonces primero vamos a ver cómo es un parénquima hepático normal, ok, versus una hepatitis autoinmune. ¿Cómo se vería, no? Como tal el parénquima. Bueno, aquí vamos a ver lo que son los hepatocitos. Y estos aquí, como argumenta, están en la manera normal, van a estar formados en cordones hepatocitos organizados, como se documenta aquí, o más bien como podemos observar, como se ve aquí, ¿ok? Y también van a tener una placa limitante intacta, que es limpia, como se puede ver aquí, ¿ok? No hay invasión de células de defensa, que se van a ver en la otra fotomicrografía, ¿ok? Aquí ya hay una desestructuración, tal cual ya no hay un orden y también va a haber una filtración, que estos son linfocitos, ¿ok? Se va a perder esa armonía en la fotomicrografía o más bien esa organización que tienen los hepatocitos. Muy bien. Ahora, lo de la placa limitante. La placa limitante es como tal la capa de hepatocitos que separa el parénquima, ¿ok? Aquí se ve. Esto sería como tal el espacio portal, ¿sí? Aquí se ven ciertos hepatocitos que ya no se ven con la organización como se documentaba en esta fotomicrografía, ¿ok? Es la capa de hepatocitos que separa el tejido portal del parénquima, como les había mencionado. En la hepatitis autoinmune, esta barrera es destruida por el ataque inmunitario. Aquí hay mucho ataque inmunitario, hay muchos linfocitos, ¿cómo se llama? Como tal linfocitos, perdón. Que son estas células que se ven basófilas. Ok, ahora en la tríada portal. En la tríada portal, ¿qué vamos a encontrar? Esto lo vimos en histología. Es como tal, tenemos a la vena porta, que es la estructura más grande, el conducto biliar, que va a estar como tal con un epitelio cúbico simple, y la arteria hepática, ¿ok? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, que lo vamos a tener. Y ya después, en la tríada portal, pero en la hepatitis autoinmune, ¿cómo se va a ver? La capa de hepatocitos va a separar el parénquima, ¿ok? Por ejemplo, aquí todo esto va a estar una infiltración linfocitaria. Y aquí encontramos como tal la tríada portal.
en el espacio portal. ¿Ok? De igual manera aquí, miren, notamos que ya hay una infiltración linfocitaria, pero ya sobre lo que es el espacio portal. En la hepatitis autoinmune es el punto de origen del infiltrado inflamatorio que luego va a invadir el parénquima hepático. ¿Ok? Esto es muy importante de recordar. En la patogenia de la hepatitis autoinmune, lo que les comentaba, va a haber una asociación de alelos. En esta asociación de alelos va a predominar en poblaciones caucásicas, japonesas y sudamericanas. ¿Ok? El mecanismo es que los linfocitos TCD4 activan a los linfocitos B, que se van a transformar en células plasmáticas. ¿Ok? Para producir estos anticuerpos. Aquí tenemos como tal la patogenia. Tenemos 3 vías, que es la vía TH1, que es el ataque directo, va a liberar ciertas citocinas, como es la interleucina 2 o el interferón gamma, que llaman a los linfocitos T, CD8 y a los monocitos, o después que se convierten en macrófagos en el torrente sanguíneo, y estos van a matar directamente a las células hepáticas o a los hepatocitos. La vía TH2, que es el ataque de anticuerpos, va a estimular a los linfocitos B para que se conviertan en plasmocitos, y estos van a liberar autoanticuerpos que van a marcar a las células del hígado, que son las, a las células del hígado, para que después destruyan a las células natural killer y estas las destruyan. ¿Ok? Y por último, la vía de TH17, que es la inflamación persistente, mantiene el estado de inflamación crónico mediante la interleucina 17, evitando que el ataque se detenga. ¿Ok? Ahora, en la diapositiva número 10, en esta fotomicrografía, vamos a ver que hay una inflamación portal. Vamos a ver mucho infiltrado linfocitario. Todavía existe como tal la placa limitante. Y en la fotomicrografía de la derecha vamos a encontrar una hepatitis interfaz, que los linfocitos, que son estas células basófilas, van a romper la frontera y se van a ir hacia como tal el parénquima, sobre todo donde están los hepatocitos, y van a invadir, ¿no? Hay una destrucción de hepatocitos y abundantes células plasmáticas. Por ejemplo, aquí hay una célula plasmática. Aquí está la tríada portal, células o más bien hepatocitos, y ya el infiltrado linfocitario. Como dice aquí, el infiltrado denso de linfocitos y células plasmáticas en los espacios porta. En la hepatitis de interfase. En la hepatitis de interfase, como tal, las células, los linfocitos van a invadir y van a separar lo que son a las células hepáticas o los hepatocitos. Perdón por ser tan... Bueno, continuamos, perdón. Desaparecen porque la inflamación se la está comiendo como tal. Ok, aquí también va a haber eritrocitos. Este espacio posiblemente sea de la vena porta. Ok, como dice aquí, la destrucción de hepatocitos en la placa limitante por una inflamación portal. Antes se le llamaba el pie semeal, de la necrosis. Ahora las células inflamatorias predominantes, pues son las células plasmáticas agrupadas, eso es un rasgo morfológico clave. Y también la presencia de linfocitos T colaboradores como CD4 y citotóxicos como CD8. Infiltrado linfocitario. Ok,
Ahora las alteraciones de la arquitectura hepatocitaria. Esto también es muy importante. En esta vamos a tener 3. La dividí en 2 fotomicrografías. Esta sería de la primera, que son los linfocitos penetrando el citoplasma de los hepatocitos. ¿Ok? Ese es un proceso que se llama emperipolesis. Y en la otra, que son las rosetas, en las rosetas como tal vamos a encontrar que son grupos circulares de hepatocitos intentando regenerarse ante el daño crónico. Miren cómo se forman aquí o cómo se agrupan los hepatocitos. Como dice aquí, va a haber una regeneración, tratan de regenerarse. Un dato clave que aprendí en este tema es que si nosotros identificamos rosetas, emperipolesis y células plasmáticas, el diagnóstico es casi seguro de hepatitis autoinmune, pero como vamos a ver más adelante, es importante también compartir toda la información con la serología, con la clínica y pues también con estas descripciones histopatológicas. Ok, ahora vamos a ver con los cambios del tejido conjuntivo hepático. Como vemos aquí, pues es una tinción es un tricrómico de Masson, en el cual se va a notar mejor lo que es el tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar que hay una inflamación crónica que está activando a las células estelares para producir el colágeno. ¿Ok? Si esta fibrosis avanza desde el espacio portal, esta fibrosis más bien va a avanzar desde el espacio portal hacia el parénquima. Si hay una progresión, va a formar una cirrosis, que estos puentes de fibrosis rodearán por completo los nódulos de los hepatocitos, llevando a una cirrosis. ¿Ok? Bueno, ahora la correlación clínico-patológica es que la necrosis va a explicar la elevación del AST y también de ALT. Entonces, de igual manera, la inflamación portal y de interfaz se correlacionan con respuestas a esteroides en el 80% de remisión. Este es un dato nada más que les quería dar. Entonces, como les decía, esta ruptura celular es la razón directa por la cual las enzimas AST y ALT se escapan del torrente sanguíneo, elevando sus niveles de análisis en el paciente, porque así se argumenta que va a haber elevación tanto de las enzimas AST y ALT. O que los hallazgos de laboratorio van a ser pruebas de funciones hepáticas, como les decía, elevación de AST y ALT, van a indicar necrosis hepatocitarias, que es la hepatitis de interfaz, aumento de bilirrubinas, que es la correlación con la ictericia clínica observable en el paciente. Ya ven que en el caso clínico se reportaba que la paciente presentaba ictericia, marcadores específicos, aumento de inmunoglobulina G sérica, mayor a 1.1 veces del límite normal, autoanticuerpos, que son los ANA, asma y los anti-LKM, que ANA son anticuerpos antinucleares, asma es los anticuerpos del antimusculo liso, y anti-LKM, 1 son los anticuerpos antimicrosomales hepático-renales. 1. Bueno, y aquí también les quise argumentar sobre los tipos de hepatitis autoinmune. Existen 2. El más frecuente es el tipo 1, puede presentarse en cualquier persona, aunque se encuentra en mayor frecuencia en mujeres menores de 40 años. Se asocia principalmente con la presencia de anticuerpos de antimúsculo liso. Y el tipo número 2 es considerablemente menos común, pero suele tener un curso más agresivo, se presenta tanto en la infancia como en la adolescencia y se caracteriza por la presencia de anticuerpos antimicrosomales hepatorrenales tipo 1. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ir correlacionando lo que vimos en el caso clínico.
El cuadro clínico es que como tal no es tan directo, no es tan específico. Los síntomas son fatiga, ictericia, anorexia y dolor abdominal. Va a predominar en un grupo demográfico, como les había comentado. Va a haber elevación de las enzimas AST y ALT, generalmente mayor a 10 veces del valor normal. Hipergamma globulinemia, Y 4 también los anticuerpos de tipo 1, los ANA o asma positivos o los tipo 2, que es las anti-LKM1. Este curso va a ser fluctuante, así que es desde asintomático hasta insuficiencia hepática aguda. En la conclusión, encontramos que la hepatitis autoinmune no se diagnostica como una sola prueba. Es la suma de la clínica, como les comentaba. En este caso había ictericia, en el caso clínico había ictericia y también dolor generalizado, la serología, aumento de inmunoglobulina G y autoanticuerpos, y es fundamental la biopsia hepática, que se mostró en la clásica hepatitis de interfase con infiltrado linfoplasmocitario. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar por último, pues encontramos que es una mujer, eso, ¿cómo se llama? Es parte del grupo demográfico, de 55 años, como argumentaba el tipo 1, debe ser, generalmente es en mujeres adultas y se presenta menor a los 40 años. Bueno, esta tiene 55 años. En el cuadro clínico se presenta debilidad general, ictericia. En la serología encontramos tanto las enzimas hepáticas como los niveles elevados de inmunoglobulina G, anticuerpos antinucleares, y también en la biopsia, que pues donde reportan los hallazgos histopatológicos, pues es muy importante todo lo que mencionamos, ¿no? El predominio de células plasmáticas, la hepatitis de interfase, la afectación de la placa limitante, todo eso. Entonces, pues como tal, este sería pues el tema de hepatitis autoinmune. Si hay alguna duda, si no se aclaró algo, háganmelo saber y pues lo podemos volver a platicar, ¿ok? Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que no hayan quedado dudas y si es así, pues háganmela saber. Gracias y buenas noches.